Hola a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí a través de internet presenciando mi presentación en esta Southeast Coastal Conference, que a mí realmente es una conferencia a la que me gusta mucho asistir en persona, porque claro, el emplazamiento de Savannah, Georgia es una maravilla. Además yo soy gran fan de la música de Johnny Mercer, que nació ahí y que está enterrado ahí. Y entonces me encanta ir en persona y presentar en persona, pero claro, en la situación en la que nos encontramos en estos momentos, pues esto tiene que ser un sustituto necesario. Y bueno, quiero darles las gracias a todos y a todas por estar ahí escuchándome a mí, cuando quizá podrían estar haciendo otras cosas en los lugares en los que están. Yo soy el profesor Antón García Fernández, doy clase en una universidad aquí en el noroeste de Tennessee, que se llama University of Tennessee at Martin, que es parte del sistema universitario de Tennessee. Y como digo, no es la primera vez que estoy en esta conferencia y para mí es un placer estar aquí hoy para hablarles acerca de este libro que tengo aquí en la mano. No sé si se ve muy bien por el background que tengo, pero que se llama El Show de Grossman, de la escritora española Laura Fernández. El título de mi presentación es La literatura, la ciencia ficción y la sociedad del espectáculo en El Show de Grossman, que es esta novela del año 2013 de Laura Fernández. Y voy a empezar mi presentación y después, si al terminar ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario, podemos establecer un diálogo acerca de esta novela o de cualquier tema que tenga que ver con ella. Perteneciente a esa generación de escritores españoles nacidos en los años 80, que el profesor de filosofía y filósofo Ernesto Castro ha descrito como la generación desobrada, la autora catalana Laura Fernández lleva ya casi 3 lustros publicando novelas en las que la ciencia ficción viene de la mano de un universo literario marcado por el imaginario juvenil y por elementos procedentes del mundo del cine, de la televisión y de la literatura popular. Tal es el caso de esta obra, El Show de Grossman, del año 2013, una novela en la que la ciencia ficción se convierte en vehículo para articular una reflexión acerca de la influencia que la sociedad del espectáculo y el show business ejercen sobre el individuo en el marco de nuestra sociedad contemporánea. Es una novela de ciencia ficción, pero tiene mucho que ver con nuestra realidad contemporánea, cotidiana, de todos los días. Al acercarse a esta generación de escritores de los años 80 en España, Ernesto Castro justifica esta etiqueta de generación desobrada por el hecho de que estos escritores se definen por haber creado no necesariamente una obra magna, sino más bien una serie de pequeñas obras valiosas, pero no siempre reconocidas por la crítica como obras maestras. Castro añade a esto que se trata de escritores que nacieron en un mundo que, si bien no era pretecnológico, sí que era previo a Internet. Y sin embargo, aunque sus inicios literarios bien podría decirse que fueron analógicos, su socialización y sus primeras publicaciones generalmente tuvieron lugar en Internet, en blogs o en otro tipo de medios que tienen que ver con lo digital y con Internet. Castro señala también que para muchos de estos autores, algunas de cuyas obras, algunos de cuyos relatos, por ejemplo, pueden encontrarse reunidos en antologías como Bajo 30 o Última Temporada, que ambas salieron en el año 2013, pues para muchos de estos autores ser equivale a ser percibido, a la manera de Berkeley. Hay en muchos de sus textos un agudo sentido de la existencia de una esfera pública por la que el individuo pulula, tanto si lo desea como si no,
y la sociedad del espectáculo y del show business adquieren una importancia ineludible en muchas de estas novelas. Tal es el caso de Laura Fernández, escritora catalana, nacida a principios de los años 80 en Tarrasa, que a lo largo de los años nos ha regalado no solo sus novelas, sino también su trabajo como periodista y como crítica musical en publicaciones de la talla del diario El País, el diario El Mundo, El Cultural o Vanity Fair. Toda esta inmersión en la cultura popular emerge con mucha fuerza en sus novelas, que tienen títulos como por ejemplo Bienvenidos a Welcome, que aquí tengo, Gwendolyn Kramer, que también está aquí, esta que se llama La chica zombie, y la más reciente, del año 2017, Connorland, que es esta que muestro aquí. Pues en todas estas novelas, publicadas entre 2008, la primera de ellas, y 2017, la última, en todas estas novelas tiene mucha importancia la cultura popular, tiene mucha importancia también, por supuesto, pues todo lo que tenga que ver con la ciencia ficción y los medios de comunicación de masas y cuestiones de ese estilo. Y entre ellas, entre estas novelas, destaca el show de Grossman, que ya he mostrado en más de una ocasión, del año 2013, que refleja la obsesión con la sociedad del espectáculo, ya desde ese título, el show de Grossman, que nos remite inequívocamente a la película El show de Truman, del año 1998, protagonizada por Jim Carrey. Como todas las buenas obras de ciencia ficción, esta novela crea un mundo extraterrestre con objeto de reflexionar a través de este nuevo topos sobre nuestra realidad cotidiana y actual. Aunque muchas veces pueda parecerlo, no estamos realmente ante una novela escapista, sino que es una obra que retrata en un universo ficticio realidades que forman parte de nuestro mundo. Y la cultura popular tiene una enorme incidencia en este libro, y el intertexto principal al que se refiere la autora, Laura Fernández, es la cultura popular estadounidense, exportada al resto del mundo a través de los medios de comunicación de masas, como el cine, como la industria discográfica y sobre todo a través de la televisión, a través de la pequeña pantalla. Pero Fernández desplaza esta temática a Rethric. No ocurre esto en la Tierra la mayor parte del tiempo, sino en Rethric, un planeta de nuestra galaxia, aunque desconocido para nosotros, cuyos habitantes, y esto es muy importante, sienten adoración por la cultura terrícola. De la misma manera que nosotros importamos la cultura que se irradia desde los Estados Unidos de forma natural, de forma cotidiana, de forma a menudo incluso acrítica, los rethricianos, que así se llaman en la novela, importan y veneran la cultura de la Tierra, y para ellos todo lo terrestre está siempre revestido de una importancia cultural, de una valoración cultural suprema. Es, por así decirlo, el espejo en el que ellos se miran. La Tierra es para ellos el espejo en el que ellos se miran, hasta tal punto que existen los contactos terrestres, como por ejemplo el personaje de Philip Gostard, es decir, empresarios que se dedican a la importación y venta en Rethric de productos procedentes precisamente de la Tierra. Y esto no es nada extraño, no creo que nos parezca extraño en nuestra vida real aquí en el propio planeta Tierra. Pues esto ocurre también en el Rethric ficticio de Laura Fernández. Pese a que los rethricianos son físicamente diferentes a los terrícolas, porque por ejemplo tienen antenas o tienen un tercer ojo, y es evidente que no son terrícolas, su organización social y su organización cultural
duplica con leves variantes la nuestra. Por ejemplo, sus adolescentes asisten a institutos semejantes a nuestras high schools aquí en los Estados Unidos, practican deportes inspirados en los existentes en la Tierra, como por ejemplo el racquetball, que es una especie de fútbol americano de las galaxias. Existe el sexo masculino y femenino, se organizan también todos ellos en familias, aunque en el caso de los rethrickianos son los hombres y no las mujeres quienes engendran y dan a luz a los hijos, y esto será importante en la trama. Y lo que es, si cabe, aún más importante que todo esto, su cultura de masas y su sociedad de consumo y su sociedad del espectáculo son fiel reflejo de las terrestres. Por ejemplo, ese show de Grossman, al que alude el título, es una especie de late show, ¿no?, semejante a los que existen en las cadenas estadounidenses, como los famosos shows a lo largo de los años y de las décadas de Johnny Carson, o de Jay Leno, o de David Letterman, bueno, que continúan hoy en día y que además se han exportado a todos los demás países del mundo, y España pues no es una excepción en este sentido. Este show de Grossman, que es el de mayor audiencia de Rethrick, está presentado por Austin Grossman, un hombre aparentemente deleznable, ya vemos en el nombre del personaje en sí, Grossman, ¿no? Es un hombre aparentemente deleznable detrás de las cámaras, pero con un enorme éxito a nivel popular y muchos clubs de fans y cosas así, ¿no? Basta fijarse, por cierto, para entender la importancia de la cultura estadounidense en la creación de esta novela, en los nombres de los personajes o en la toponimia de la ciudad en la que viven en Rethrick, que se llama Nueva Winona, ¿no? Es decir, no es Madrid o Barcelona, es Nueva Winona, para darse cuenta de que el intertexto fundamental de la novela es la cultura popular estadounidense y, por ejemplo, específicamente series como Expediente X o The X-Files, ¿no?, que llegaron a las pantallas españolas en los años 90, precisamente cuando Laura Fernández y yo mismo pues era una adolescente. Y la mayor parte de los nombres de los personajes están también en inglés, no en español o no en una lengua extraña, sino en inglés. Bevan Sanders, Wilder y Matson Kastner, Penny Culp, Dandy Morgan y, bueno, muchos otros. La temática de la novela presenta también un innegable elemento juvenil. Varios de los personajes son adolescentes, como Bevan o Matson o Penny, Dandy, Deborah Tapper, que es otro personaje. Todos ellos son adolescentes que se encuentran inmersos en ese mundo de la cultura del espectáculo, de la sociedad del show business, y cuyas percepciones de la realidad están determinadas de una manera clarísima por todo ello, por toda esta sociedad del espectáculo. El caso de Matson es un caso muy particular, por cuanto él pertenece a un grupo de habitantes de Rethrick distintos. El grupo de los terrickianos, porque fue fruto de la relación entre un rethrickiano, su padre, que se llama Wilder Kastner y que trabaja como director precisamente del programa de televisión de Grossman, y una terrícola, su madre, a quien no conoce y a quien decide un día ir a buscar a la tierra, porque su madre vive en la tierra. Entra así en la trama el elemento de la novela de búsqueda, en este caso la búsqueda de la madre. Y Laura Fernández aborda aquí también, con esto de los terrickianos y los rethrickianos y tal, cuestiones también de identidad racial y de identidad étnica, de la pertenencia en suma del individuo a un determinado grupo social. Y esta búsqueda de la madre, que al mismo tiempo es también la búsqueda de sí mismo para Matson Kastner, todo esto va a conducir la trama hacia adelante, porque en esta búsqueda además lo acompañan por diversas razones en las que no voy a entrar ahora, Dandy, Bevan y Penny, que son los otros adolescentes del instituto, que esta última, Penny, solamente se sube a la nave espacial
obligada por Deborah Tapper para vigilar si existe una relación amorosa entre Bevan y Matson. Entonces, como ustedes pueden ver, la trama engarza elementos que suelen encontrarse en multitud de series juveniles estadounidenses y no estadounidenses también, aunque desplazadas o desplazados aquí estos elementos a una geografía extraterrestre que nos recuerda claramente a lo que conocemos en la Tierra. Bevan Sanders en especial se embarca en este viaje a la Tierra con la intención de buscar allí a Robbie Stamp, que es su escritora terrícola de novelas de ciencia ficción favorita. Y la introducción de este personaje de Robbie Stamp nos lleva a considerar el papel que en este universo juega la literatura en sí. Y supone además la presencia de un elemento metaficticio y metaliterario que es además algo muy común en la obra de Laura Fernández en general, no solamente en El show de Grossman, sino en muchas otras de sus novelas, en las que muchas veces los mismos personajes o algunos de los mismos personajes son recurrentes. Por ejemplo, si pensamos en Connerland, que es su última novela hasta el momento, pues esta es una novela en la que aparece como personaje principal un tal Vos Van Conner, que es un escritor también de ciencia ficción que aparece también mencionado aquí en El show de Grossman. Entonces, si uno lee todas las novelas de Laura Fernández, va a reconocer a muchos de estos personajes porque aparecen en otras de las novelas, lo cual va creando un universo literario más complejo y, en mi opinión, también más rico. El caso específico de Robbie Stamp, que sin duda es una referencia al magnate homónimo de las comunicaciones, ese public speaker y productor cinematográfico Robbie Stamp, es una referencia, pienso yo, a esta persona, pero Robbie Stamp en esta novela es una escritora, es una mujer, no un hombre, una escritora de novelas de ciencia ficción totalmente desconocida en la Tierra, pero de enorme éxito en el planeta de Rethric. Aunque esto es algo que ella desconoce, al menos al principio de la novela. Bevan, Penny y millones de otros rethricianos idolatran a Robbie Stamp y ella no lo sabe. En este contexto de la sociedad del espectáculo rethriciana, la literatura que en dicho planeta se valora es aquella que obtiene éxito comercial, inevitablemente. Una literatura de consumo, prima hermana de esa pulp fiction norteamericana de los años 20, 30, 40 y posteriormente. Una literatura en suma popular que se identifica metaficticiamente con la que la propia Laura Fernández intenta producir en sus novelas, no solamente en El show de Grossman, sino en las otras que ya he mencionado. Una cosa que no deja de resultar curiosa, eso sí, es que los lectores rethricianos se sientan atraídos por un tipo de literatura que, lejos de concentrarse en las costumbres terrícolas que ellos veneran, les presenta la visión fantástica que los habitantes de la Tierra imaginan sobre marcianos y sobre extraterrestres. Eso es bastante irónico desde mi punto de vista. Las alusiones metaliterarias que he mencionado no se agotan con el personaje de Robbie Stamp, simplemente, porque cuando la escritora, Robbie, finalmente conoce a Bevan, a Penny y a los demás rethricianos, rehúsa creer en la existencia de extraterrestres. Ella, que escribe novelas de extraterrestres, novelas de ciencia ficción, rehúsa creer que realmente los extraterrestres existan y se convence de que todo esto solamente puede ser obra de una tal Trudy, otra escritora, quizás la propia Laura Fernández, puede ser,
una escritora rival que desea jugarle una mala pasada. Casi da la sensación de que algunos de estos personajes tienen conciencia de ser personajes literarios dentro de una obra literaria. En definitiva, con su vocabulario coloquial, con su sensación de oralidad, porque esto es muy importante en la novela, es una novela que da una enorme sensación de oralidad en la manera en la que está narrada, en la manera en la que está construida, incluso lingüísticamente, con su uso de letras mayúsculas en muchos momentos, con su uso de preguntas retóricas también para ir avanzando la trama, un poco al estilo de lo que muchas veces ocurre en series de televisión y en películas. También con su uso de una multitud de onomatopeyas que van puntuando momentos específicos de la historia, casi como si la historia tuviese una banda sonora, ¿no? Como si pudiésemos escuchar los efectos especiales a través de la utilización de estas onomatopeyas. Pues con todo esto, el show de Grossman es una obra en la que Laura Fernández reflexiona sobre el impacto que en los individuos contemporáneos tiene esa sociedad del espectáculo, esa sociedad del consumo de la que se nutre la propia novela para su creación, para su formación, desplazando esta idea a través de lo fantástico a una geografía extraterrestre que es en esencia una geografía muy terrenal. Estamos en Rethric, cómo realmente podríamos estar en la Tierra, y parte de la acción de esta novela, de hecho, tiene lugar en la Tierra. La fascinación que pues que nosotros mismos sentimos por esta sociedad del show business encuentra su paralelo más inmediato en la fascinación que los rethricianos sienten por todo lo que procede de la Tierra, fascinación que el narrador condensa en las siguientes palabras que voy a citar. Dice el narrador en cierto momento, durante una retransmisión en directo del programa, de este show de Grossman, dice el narrador: a Grossman le gustaba conectar en directo con el planeta azul, es decir, con la Tierra, le llaman así al planeta Tierra. Decía que su audiencia, con mayúscula, audiencia, oh sí, Grossman hablaba de ella como si fuera una rubia rethriciana que coleccionara, ¿por qué no?, He-Mans extremadamente valiosos. Era por encima de todo fan, con letras mayúsculas, fan de la Tierra, y quería verla una y otra vez, verla una y otra vez, y no se equivocaba. Termino ahí la cita que está en la página 129 de la obra. Estas palabras nos remiten claramente e inequívocamente a la existencia de una esfera pública en la que los individuos se convierten en blancos de las miradas inquisitivas de los demás, lo cual a su vez los lleva, si tienen suerte y si las condiciones se dan para ello, a adquirir fama y a adquirir popularidad. Es, en definitiva, un regreso a esa idea que señalaba Ernesto Castro hablando de esta generación de escritores españoles de los años 80, de que ser es ser percibido, de que solamente ocurre de manera efectiva aquello que tiene lugar en el escenario creado y posibilitado por los medios de comunicación de masas, todo lo que ocurre ante los objetivos y los flashes de las cámaras, todo aquello que es susceptible de convertirse, retransmitirse y venderse como espectáculo. Espectáculo como ese show de Grossman al que se refiere el título de esta novela de Laura Fernández. Muchas gracias por su atención. Terminamos aquí. Bien, gracias. Gracias. No sé si alguien de los que han escuchado la presentación, han asistido a ella, tiene alguna pregunta o algo, algún comentario. Podríamos quizá iniciar un diálogo si les parece.
Me pareció muy interesante tu presentación. Muchas gracias. No sé si me Sí, escuchas. sí, Sí, parece perfectamente. que No, sí. no, no, Ah, no ya. te veo, pero sí que te Sí, escucho. que tengo desconectada la cámara, pero sí. Me gustó mucho tu análisis y ver también cómo hay un poco de humor incluso en la Ujú. forma como, cómo se compara la Tierra, esa fascinación de otro planeta con la Tierra. Y no sé, es que eso se ve mucho, claro, la cultura norteamericana por medio del cine, ¿cierto? Ha podido mostrar al mundo una cara, y esa es la cara en la que la gente ve, y eso es lo que ellos creen que es. Entonces me parece interesante de cómo la literatura también puede hacer eso y crear otros diálogos que ejemplifican lo mismo, lo que vivimos normalmente. Em, más que nada como pregunta, ¿qué cosas te llaman la atención de la obra de Grossman? No, perdón, De Laura Burroughs. Fernández. Sí, de Laura, sí. ¿Qué cosas te llaman la atención? O sea, ¿por qué empezaste a hacer investigación sobre sus cosas, su motiva? Sí, es una muy buena pregunta y de hecho el comentario que has hecho acerca del humor tiene mucho que ver, porque desde luego en todas las obras de Laura Fernández hay un humor muy fino, muy interesante que se añade a lo que se está narrando. Desde luego, los narradores de Laura Fernández utilizan el humor pues desde la primera página Ujú. hasta la última, ¿no? Pues como parte de no solo de la narración, sino también de la manera en la cual hablan los personajes, de algunas de las alusiones, ¿no? Que son... Hay Ujú. muchas alusiones, por supuesto, a la cultura popular de los años 80 y de los años 90 y quizá un poco más tarde. También mucha alusión literaria a ese realismo sucio estadounidense, ¿no? Ujú, sí. Pues las obras de John Fante, por ejemplo, y bueno, muchos otros escritores de la literatura pulp estadounidense también, que tuvo mucha influencia también en la literatura española, pues no sé, de la segunda mitad del siglo XX y también sobre la literatura actual. Claro. Me gusta mucho pues la utilización de la ciencia ficción por parte de Laura Fernández como una manera de representar y mirar con ojo crítico a la realidad que nos rodea. No es una ciencia Ujú. ficción como puro escapismo para contar una historia de extraterrestres o guerras galácticas o cosas por el estilo, sino que tiene siempre mucho que ver con nuestra vida real, Ujú. con la sociedad terrestre, como creo que ustedes pudieron ver a lo largo de la presentación, como todo lo que ocurre en Rethric realmente es un desplazamiento de lo que nosotros Ujú. podemos pues observar en nuestra Claro. propia realidad. Y no solamente eso, me interesa mucho pues también la manera en la cual Laura Fernández utiliza pues muchas técnicas narrativas que están sacadas directamente pues del cine, de la televisión, de la cultura popular en general. Hay un momento, por ejemplo, de esta obra, el show de Grossman, en la cual, y no lo mencioné por falta de espacio, pero lo Ujú. puedo hacer ahora, hay un momento que es muy interesante en el cual, a través de una nota al pie de página, Laura Fernández está jugando con el lector, con los lectores, diciéndoles si ustedes no pueden esperar a ver qué es lo que va a pasar después de que este personaje llame a la puerta, vayan a la página 145. Si no, continúen leyendo aquí y yo les prometo que llegaremos a ese momento e incluso llega a decir algo así como yo seguiría leyendo aquí, pero si quieren pasen a la página 145 y después eso lo repite un par de veces más, unas páginas más adelante, otra vez con notas a pie de página, como dije, Claro. muchas onomatopeyas y bueno, hay desde luego una clara banda sonora en la obra de Mm. Laura Fernández y finalmente, para terminar de responder qué es lo que me interesa de su obra, el hecho de que muchos personajes sean recurrentes y vayamos conociendo más
y más aspectos de estos personajes en diferentes obras, y además reconociendo a esos personajes de las anteriores. En muchos casos hay muchos personajes en las obras de Laura Fernández, pero uno no se pierde porque va conociendo a los personajes, y lo que hace es crear Laura Fernández a través de sus diferentes obras, pues una urdimbre, ¿no?, de personajes, de situaciones, y básicamente un universo literario que va explorando en diferentes obras desde diferentes puntos de vista. En el fondo es como una invitación al lector para adentrarse más y conocer más a esos personajes, ¿cierto? Como son recurrentes, uno puede entender más de por qué son así, qué cosa, o cómo se manejan en situaciones o decisiones y cosas. Sí, desde luego, esto no es nada nuevo, porque evidentemente, por ejemplo, Honoré de Balzac no hacía esto en la Comédie Humaine, no es una cosa innovadora necesariamente, ni tiene por qué serlo, pero yo creo que ella lo hace de una manera muy interesante, precisamente por lo que tú comentas, porque es como una invitación a entrar en el universo de estos personajes, ir conociéndolos más y más, de la misma manera que podríamos, pues, conocer a un personaje que sea recurrente en diferentes series de televisión o en diferentes películas y cosas por el estilo, porque desde luego mucho de lo que Laura Fernández incluye en sus novelas pues procede de esa cultura popular que quienes pues crecimos en los años 80-90 pues realmente podemos muy fácilmente reconocer, incluso lingüísticamente. Estos son personajes que viven en Redfree, que tienen nombres estadounidenses, que viven en un sitio que se llama Nueva Winona, pero después utilizan la jerga, el slang típico de la España de los años 80 y 90, con lo cual no es realista ni tiene por qué serlo, claro. pero bueno, es algo que le da todavía, yo creo, más pues mayor interés y como mayor complejidad al contenido de las obras de esta escritora, que no es la única, hay muchos otros escritores de esta época muy interesantes también. Y el toque hispano, nueva, pero buenona. Sí, exacto. No se trata realmente de entrar en la cultura estadounidense o popular estadounidense de una manera directa y sin consecuencias, sino que hay todo un bagaje hispánico que desde luego pues entra en contacto también dentro del universo ficticio de estas novelas, pues con todas estas referencias norteamericanas, claro. Claro, muy bien, gracias. Muchas gracias por tu... Muchas gracias por escucharme y también por la pregunta. Sí, muy amable. Creo que hay tiempo para alguna más, si alguien tiene algún comentario más en ese sentido o en otro sentido diferente. Pues creo que Yasmina me ganó. Yo iba a preguntar cuál había sido la incitación por leer a esta autora, pero obviamente ya hablaste de mucho de esto, de por qué la ciencia ficción. Y sí, me parecía interesante como mencionabas que hay una transposición o un uso de estrategias que normalmente tú pensarías que un escritor para cine o televisión piensa en estas cosas, pero que ella las utiliza en el ámbito literario como referencia cultural. Muy interesante. Sí, cuando vi el título de tu ponencia, bueno, y cuando empezaste a hablar sobre la sociedad del espectáculo, no recuerdo si fue Vargas Llosa quien escribió un ensayo sobre la sociedad del espectáculo, y entonces, como es algo muy recurrente con cómo vivimos ahora, porque vivimos en la sociedad del espectáculo, entonces sí parecía muy interesante. Sí, en ciertos sentidos es casi imposible sustraerse, ¿no?, a la sociedad del espectáculo, y lo que hace Laura Fernández es canalizar todos esos estímulos, todos esos elementos, ¿no?, que proceden de esta sociedad del espectáculo y del show business y todas estas cosas, como digo, a la que no nos podemos realmente sustraer, porque está a nuestro alrededor continuamente y muchas veces estamos incluso bombardeados por ella, ¿no? Pues ella canaliza esto para la creación de obras que a mí me parece que son muy originales, que tienen un estilo, ¿no?, muy personal, muy reconocible. Yo les aseguro que si ustedes leen una novela de Laura Fernández y después encuentran otra, aunque no sepan de quién es, se van a dar cuenta de que es una obra de Laura Fernández, porque sí que crea una voz propia
que es algo de lo que se ha criticado por parte de la crítica a muchos escritores, digamos, jóvenes o nuevos, ¿no?, en España pues, en el siglo XXI. A veces se dice pues, que no han recogido el testigo de los anteriores, que no son capaces de crear un universo propio, una voz propia. Yo estoy en total desacuerdo con eso y creo que, bueno, Laura Fernández, entre otros escritores y escritoras, es un buen ejemplo de ello, ¿no? Y bueno, son obras que yo conocía y después en internet encontré una conferencia de este profesor de filosofía de la Universidad de Zaragoza, el filósofo Ernesto Castro, en el que habla precisamente de esta generación de los años 80 y problematiza la idea de si realmente es una generación o no es, y la califica como la generación desobrada, en el sentido de que son escritores que quizá no han producido una obra magna, ¿no?, una obra maestra, aunque bueno, habría que ver qué es eso de una obra maestra, pero sí una serie de obras muy valiosas, más pequeñas, pero también muy interesantes, que muchas veces han pasado desapercibidas por parte de la crítica, quizá también por el mecanismo publicitario y por el mecanismo de publicaciones de la industria editorial española, ¿no? Muchos de estos escritores, antes de pues publicar con una editorial más importante como Alfaguara o Planeta o lo que sea, pues comienzan sus carreras publicando en editoriales mucho más pequeñas, con mucha menos distribución, ¿no? Y muchos de esos libros publicados en esas editoriales pues son verdaderas joyas que a mí me parecen libros muy interesantes, pero que por desgracia no han llegado a todo el público que quizá merecerían, o que desde luego a sus escritores o a sus autores les habría gustado, ¿no? Sí, pues muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias a ti y a todos ustedes por su presencia y también por el diálogo, que siempre creo que enriquece mucho más todo lo que alguien pueda presentar, ¿no? De veras, muchas gracias. Claro, sí, pues, suerte con la investigación. Se lo agradezco, en eso estamos, ¿no? Ahora que además estamos metidos en el confinamiento y en estar aquí en casa y tener que dar clases a través de internet, pues no siempre hay el tiempo necesario para dedicarlo a esto, pero se va encontrando siempre que se puede, y bueno, para mí es un placer poder presentar todo esto pues ante personas que lo aprecian como ustedes. Sí. Muchas gracias. Gracias. Sí.